Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio llamado Diálogos alrededor del fuego. El día de hoy estoy de nuevo con Tibar y con mi papá Jesús y vamos a discutir sobre el quinto principio universal llamado el principio del ritmo. Como frase inicial en el Kybalión encontramos la siguiente: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Con estas palabras vamos a dar inicio pues a esta conversación. Quiero darle primero la palabra a Jesús para que nos introduzcas un poco, ya que tú pues has estudiado a profundidad las leyes universales. Bueno, a profundidad es relativo, pero pues sí, de alguna manera los hemos estado revisando. Y más que el enunciado mismo del principio del ritmo es ver la aplicación en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que todo fluye y refluye, ante un avance hay un retroceso posteriormente. Entonces uno podría decir, bueno, alguien que tiene una empresa y le está yendo muy bien, ¿cómo viene la ley del ritmo? ¿Tiene que esperar entonces que venga un retroceso? De acuerdo, porque si va en una subida, por ejemplo, en una cresta, finalmente llega un momento en que debe descender, no porque entre en un proceso de retroceso que vaya a dañar su empresa, sino es un espacio donde se debe pensar para hacer ciertos cambios y en la próxima, cuando pase ese valle de la ola, entre otra vez en un proceso de crecimiento diferente al anterior. Igualmente en nuestra vida nosotros tenemos momentos de crecimiento y momentos de tranquilidad, momentos de acción y momentos de reposo. Y lo vemos en todas las partes, ¿no? En el yin, el yang, el sístole, el diástole, en la respiración. Entonces, ante una inhalación hay una exhalación. Eso es una parte del equilibrio cósmico y del equilibrio universal. Sucede siempre y en nuestra vida pues no es la excepción. Luis. Bueno, pues sí, el concepto del ritmo a mí me hace pensar, digamos, en que cada cosa o cada entidad tiene un ritmo también diferente, como que hay ritmos ordenadores y hay unos ritmos colectivos y hay unos ritmos también individuales, ¿no? Entonces, pues digamos que está el reino vegetal, pero no todas las plantas crecen al mismo ritmo. O está el reino mineral, pero cada piedra se comporta de una manera diferente, tiene como procesos diferentes, pero que hacen parte como de una articulación más grande, que son como esos ritmos generales que pendulan, como tú lo enuncias ahí, y que son como los que, donde entra también la palabra de calibrar y encontrar como un equilibrio eh, en esos ciclos que siempre van a ir y venir, ¿no? Y es como en la vida misma, cómo aprendemos a buscar estrategias pues para manejar situaciones que a veces nos incomodan o no estamos como 100%, pero a medida que uno va como experimentando la vida y las condiciones, pues vas aprendiendo como a reaccionar mejor o a calibrar mejor, digamos, tu estado frente a situaciones que se presentan todos los días, ¿no? Entonces, como uno reacciona cotidianamente a impulsos de afuera, a problemas cotidianos, etcétera, puede uno irse como a un extremo ¿sí? De verlo muy terrible o decir como, bueno, puedo solucionarlo, cómo es, como pensarlo más con cabeza fría. Creo que por ahí me viene como el pensamiento con respecto al ritmo. Mira, complementando esta parte que tú mencionas, donde dice que hay diferentes tipos de ritmos, hay unos ritmos individuales, unos ritmos a nivel planetario, unos ritmos cósmicos. Sucede justamente en esa parte, ¿no? Por ejemplo, aquí en el día y la noche es 24 horas y depende si el sol está iluminando o si está oculto. Y el tiempo para el planeta son 365 días, por ejemplo, en el año. Pero si vamos a nivel de la galaxia, un día equivalen a 25.000 años. Entonces está dentro del ritmo, pero en unas características y en unas dimensiones completamente diferentes. Igualmente,
En la vida del ser humano, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y más o menos está marcado en un lapso de 80 años, 85 años, que es el promedio. Hay insectos que duran 24 horas, pero en esas 24 horas ocurren todos los procesos. Entonces observamos que los ritmos sí son muy particulares dependiendo de la magnitud, la dimensionalidad donde nosotros nos encontremos. Bueno, para entender, comprender e interiorizar este principio, es importante que recordemos también el principio de polaridad que tratamos en el capítulo anterior. Si no lo han escuchado, les invito a que vayan y escuchen pues la serie completa, porque vemos que a medida que avanzamos en este libro y en estos principios, todos se van entrelazando entre sí, valga la redundancia. Y yo siento que esto en algún momento puede ser un poco confuso, porque uno dice, bueno, ¿este es el de ritmo o es el de polaridad o cómo se relaciona el uno con el otro? Pero simplemente es ver cómo cada uno se va apoyando entre sí. Entonces, digamos que entenderíamos que el principio del ritmo, haciendo la metáfora del péndulo, del movimiento en péndulo, iría de una polaridad a otra. En el Kybalión hay un apartado que nos habla de cómo los hermetistas y los estudiosos pues, de estos principios logran la neutralización de ese pendular, es decir, evitar que el devenir les afecte de una manera en polaridad negativa, por así decirlo. No sé ustedes qué tienen como para hablar al respecto, si nos pueden ayudar a desenredar un poco esta idea de cómo podríamos neutralizar ese pendular, como hablábamos en el ejemplo de la empresa, cómo yo puedo llegar a neutralizar el pendular de que mi empresa no vaya del éxito a la quiebra, sino que al contrario, este movimiento no afecte directamente o de una manera negativa ese proceso que estoy llevando a cabo. Mira, hay algo muy importante. En sí, el principio del ritmo está complementado o complementario con el principio de polaridad, ¿cierto? Porque es a través de la polaridad del ritmo que nosotros podemos percibir los contrastes. El mundo donde vivimos es bipolar, y entonces yo no podría comprender lo que es la luz si no existiera un periodo de sombra. Y ahí estamos viendo el principio del ritmo, ¿no? Y la polaridad. Hay una polaridad de luz y una polaridad de oscuridad. Y el ritmo nos lleva a estar unos momentos en la luz y otros momentos en la oscuridad. Nos los lleva para poder comprender el contraste. Ahora, lograr hacer que esa ola de cresta y el valle no sean tan marcados, algunos esotéricos lo llaman aprender a saltar el lazo. Quiere decir que podemos llegar a un punto donde la cresta y el valle no son tan pronunciados, sino son tan lentos que pudiéramos decir, estamos en una línea recta, pero no hay una línea recta en ninguna parte del cosmos. Siempre hay una vibración, siempre hay un ascenso y un descenso, aunque a veces es imperceptible. Si lo vemos, por ejemplo, en el electrón, cuando gira en sus orbitales alrededor del núcleo del átomo, uno puede decir que está girando en forma recta, y resulta que no. Hay una nutación, una vibración en ese ritmo y en ese desplazarse del electrón. Ok. Sí, yo creo que habla mucho como yo lo asocio mucho, por lo menos en la especie humana, la respiración, conectada con los pensamientos. Y es como esa forma de uno encontrar como esa neutralidad en ese péndulo y que precisamente pues no oscile tan bruscamente. Que es lo que pasa cuando uno quizá pues transita la niñez, ¿no? Que como que mientras vas encontrando los límites te vas a los extremos. Cuando vas en la adolescencia también muchas veces uno encuentra como emocionalmente se encuentra como muy en esas dos polaridades, pero a medida que uno va conociéndose a sí mismo y va encontrando también y aceptándose también como creador de su propia vida, pues va encontrando también su propio ritmo y eso le va ayudando como a ir calibrando ese punto en el cual pues uno
pero siento que es como parte de un proceso de crecimiento, de entendimiento, de ejercitarse también en ese aspecto, como de ser más consciente de cómo yo reacciono frente a los hechos que me encuentro todos los días. Sí, por ejemplo, digamos con el ejemplo de la empresa, a mí se me ocurre pues que todo también va muy ligado al principio de mentalismo y cómo yo me enfrento ante ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver un momento de crisis en mi negocio como mi bancarrota o como un cambio de nivel, ¿no? Hablábamos en el principio de vibración, que cuando llegamos a la nota más alta, pues pasamos al nivel más bajo Octava de la superior. siguiente octava, ¿no? Y pues siento que funciona un poco igual, ¿no? Entonces cuando atravesamos un momento de crisis podemos verlo como mi fin o simplemente como el paso como a ese siguiente nivel que me invita pues a crecer de nuevo. Y es como que el pendular no tiene por qué ser negativo, sino que todo depende de la percepción que tenemos de ello. Mire cómo saltamos el lazo en ese principio del ritmo. Es muy sencillo. Es simplemente comprender que es necesario y que está ahí y que va a suceder. Miremoslo entonces desde la parte de la armonía. Hay una armonía dinámica y una armonía estática, ¿sí? Entonces, una armonía dinámica es cuando uno tiene la actividad durante el día. Uno está en armonía de movimiento, pero pues llega la noche y el cuerpo necesita un reposo. Entonces entramos en una armonía estática de descanso. Ambas son necesarias. La pregunta es, ¿eso me genera una crisis o eso me afecta? Pero cuando yo comprendo que es normal y que es natural, estoy saltando al lazo del ritmo porque lo he comprendido y sé que es necesario. Entonces, yo puedo decir de la siguiente manera, es que mi cuerpo está marcando una necesidad de alimentarme. Y entonces eso me puede volver crítico o simplemente decir, requiero alimento y simplemente cubro la necesidad, pero sin que eso me cause una crisis profunda. He comprendido ese proceso del ritmo, ¿cierto? Entonces, cuando lo comprendo, lo tomo de una manera natural, no le hago resistencia, y en la medida que no le haga resistencia, pues fluyo con él armoniosamente, porque he comprendido que tanto estar en la cresta como estar en el valle está dentro de una armonía cósmica, que se llama armonía de movimiento y armonía de reposo. Sí, eso me hace recordar una persona que conocí que se dedicaba mucho al surf. Y era básicamente que él decía que la vida pues se marcaba mucho en la ola, ¿no? Y la vida era como que son olas, y todos los días las olas son diferentes, etcétera. Era como que, pues ese era como su punto de vista y lo asoció a esa acción. Hay un concepto importante en este apartado que es el concepto de la compensación. Entonces, en el libro nos habla un poco que la compensación es como la proporción en la que pendula de un lado hacia otro. Es decir, si pendulo de manera muy extrema hacia la derecha, pues el movimiento de vuelta va a ser igualmente extremo hacia la izquierda. Así el movimiento es corto hacia la derecha, pues va a ser corto hacia la izquierda. ¿Qué quieren hablar acerca de ese pequeño apartado? Bueno, es tan simple como lo siguiente. Si yo me voy a entrenar en el ejercicio, ¿cierto? Y entreno, resulta que puedo entrenar durante 1 hora y en la hora me siento bien, he hecho un ejercicio físico y estoy bien. Cuando viene la etapa de reposo, la recuperación es igualmente rápida. Pero si yo exagero en el ejercicio y hago un ejercicio de 4 horas, pues el cansancio y el periodo de reposo tendrá que ser igualmente así de grande. Eso es lo que determina ese péndulo. ¿Qué tanto estoy en un lado? Y si estoy exagerando en una de estas expresiones, pues sabré que la contraparte viene igualmente en esa cantidad, en ese espacio. Y tengo que ceder en esos espacios. Pero lo importante es no exagerar ni en un lado ni en el otro, ¿cierto? Sino seguir con el ritmo de la vida de una manera siempre armónica. No, yo me salgo de la armonía cuando exagero uno de los movimientos del ritmo. Entonces es comprender esa parte para poder nivelarla equilibradamente. Sí, yo lo asocio como a las relaciones de pareja. Y cuando uno, eso lo hablábamos también en un capítulo anterior, cuando uno está solo, pues tiene ciertas cosas que no tiene cuando está acompañada, ¿no? Cuando está en una relación pues formal.
y viceversa. Entonces como que no compensa quizás la soledad con la libertad, o al contrario, la compañía con la libertad, etcétera, pero como que nada se da de manera completa, sino que cuando yo tomo una decisión, pues también estoy cerrando otra, pero a la final todo encuentra su equilibrio en la medida en que uno va avanzando, ¿no? Y la idea es como irlo entendiendo pues más claramente para poder, como dice Jesús, poder estar dentro del ritmo, ¿no? Como poderse mover allí porque hacemos parte pues de toda esta entidad viviente, y colectivamente también hacemos parte de ese ritmo, ¿no? Entonces sí, como aprendemos a mover ahí, a surfear de la mejor forma. Miremos en un ejemplo esa parte de la ley de la compensación o del ritmo o de la polaridad. Toda aparente ganancia conlleva una aparente pérdida y toda aparente pérdida conlleva una aparente ganancia. Ejemplo, no tengo un trabajo, es decir, no he conseguido un empleo. ¿Qué tengo? Tengo libertad, me reúno con los amigos, puedo salir a montar en cicla, puedo hacer ejercicio, puedo sentarme a descansar, ¿cierto? Tengo una ganancia en ese aspecto. El día que yo consiga un empleo, pues ya necesito cubrir un horario. ¿Y qué he perdido? He perdido libertad. Entonces ahí vemos, una aparente ganancia nos conlleva una aparente pérdida. Y una aparente pérdida que sería el caso cuando simplemente me dicen ya tu trabajo se acabó aquí, pues sí, pierdo lo del trabajo, pero estoy ganando ¿qué? Libertad, espacio y tiempo. Esa es cómo funciona el ritmo y cómo funciona esa parte de la ley de compensación. Sí, de hecho, en el libro hay un ejemplo muy claro que es el querer comprarse un pastel y tener el dinero y luego tener el pastel y perder el dinero, ¿no? Entonces ya no tienes la plata, pero tienes el pastel, o tienes la plata y no tienes el pastel. Entonces, toda pérdida conlleva una ganancia y viceversa. Siento que la manera en la que podemos usar a nuestro favor este principio a raíz de la compensación es precisamente buscando oscilar no hacia los extremos. Se me ocurre un ejemplo muy pues cotidiano que puede ser una noche de fiesta. Entonces, quizás una noche de fiesta yo me voy al extremo, quizás, no sé, consumo drogas o bebo alcohol, pues voy a tener que dormir los días siguientes y descansar un montón para compensar esa pérdida de energía. Cuando se comprende que mi cuerpo tiene unos ritmos de sueño, de vigilia, entonces ahí logramos usar pues precisamente la ley de compensación a nuestro favor. En cambio, cuando me voy a la fiesta y al exceso, pues esta compensación juega en mi contra, porque obviamente como fui hasta un lado súper extremo, me devuelvo de nuevo al otro lado muy extremo y ahí es cuando viene el desequilibrio y el problema, entre comillas. Había una parte que me pareció interesante y hablaba acerca de cómo los ritmos también son sociales y pues creo que puede ir un poco ligado a lo que Luis hablaba en un comienzo de que cada quien tiene su propio ritmo, pero hablaba de cómo esos ritmos sociales pues arrastran a todos, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, como en las escuelas o en los colegios se pretende que todos los niños vayan al mismo ritmo, pero en realidad cada uno pues debería tener un ritmo de aprendizaje diferente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera o con qué ejemplos prácticos ustedes creen que se podría uno desligar de esos ritmos sociales que a veces pues te quieren llevar el mismo capitalismo, ¿no? Esa idea de que tienes que estar trabajando todo el tiempo y llevar un ritmo muy acelerado de producción para sobrevivir pues en este sistema socioeconómico, ¿no? ¿De qué manera creen que podemos salirnos de allí y empezar a experimentar nuestro propio ritmo? Pues es como los árboles, realmente. Tú siembras, vas y consigues eucaliptos, los siembras todos el mismo día, con el mismo abono y todo, y los riegas con la misma agua, cada uno va a crecer de diferente manera, pero los seres humanos hemos obsesionado también como con un pensamiento también muy matemático, muy controlador, y de esa manera pues también pues nos hace como alejarnos de esa espontaneidad con la que también la naturaleza trabaja, ¿no? Creo que también están como los ritmos digamos, que hemos construido los seres humanos en nuestro mundo versus los ritmos de la naturaleza, y lo que hay es como que entender que somos realmente uno solo, ¿no? Como que no están aparte, sino que hacemos parte también de esa totalidad y que pues también merecemos como encontrar el propio ritmo, ¿no? Pero obviamente digamos que la hegemonía del sistema y todo pues no lo permite, pero la gente ya pues busca alternativas para
para poder hacer las cosas de una manera diferente. Entonces sale no sé, el homeschool o los colegios alternativos o educarse viajando, bueno, como mm, actos de resistencia frente a esas como acciones homogenizadoras también de los ritmos sociales. Mire, eso conlleva mucho a una decisión personal. Uno tiene la capacidad de decidir. ¿En qué sentido? Ante una circunstancia y una situación, yo decido disfrutármela o sufrírmela. Esa es una decisión personal. En ese sentido, yo empiezo a manejar las variaciones del ritmo, ¿no? Hasta que llega un punto donde finalmente comprendo que eso es un principio universal, natural, que siempre va a suceder. Y entonces, ¿por qué me lo voy a sufrir? Simplemente empiezo a disfrutarlo. Ahora, salir de ese impulso de la energía de consenso planetaria, donde finalmente si no tienes dinero y si no tienes poder, entonces eres nadie. Y para conseguir el dinero y el poder no importa que tengas que avasallar a los amigos, a la misma familia. ¿Sigo en ese ritmo, en ese pendular? ¿O decido ya tomar una decisión y salirme de ese pendular? Es decir, tomo la decisión de salirme de esa energía de consenso planetario. En la medida que yo me salga de esa energía de consenso generalizada, empiezo a generar otro tipo de energía. Y ese tipo de energía va a generar una masa crítica y finalmente vamos a terminar entre todos cambiando la energía del planeta, es decir, entrando en otro ritmo que es un ritmo de crecimiento y no de sufrimiento. Bien, a mí me gustaría que me dieran, pues si se les ocurre, un ejemplo muy práctico, cotidiano, que podamos aplicar en nuestro día a día. Es decir, a partir de mañana yo puedo llevar a cabo esta acción que me permita cambiar u oscilar de manera diferente en ese ritmo colectivo, llevar a cabo mi propio ritmo, utilizar el principio de compensación a mi favor. Bueno, a mí se me ocurre primero comprender lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. Y dentro de las capacidades que tenemos todos los seres humanos, cada uno de nosotros es un alquimista. Uno puede transformar, es decir, no ser víctima de circunstancias, sino creador de causas. Entonces yo empiezo a crear unas causas en mi propia vida. Con eso lo he hecho de decir cuando me despierte, este es un día maravilloso, es un milagro que yo esté vivo, de que pueda ver, que pueda respirar y voy a descubrir todo lo nuevo que hay en este día. Estoy haciendo una alquimia, ¿sí? Diferente a otra persona que diga, ay, otro día, que no, que jartera vivir, tengo que hacer tantas cosas. El resultado depende de cómo yo maneje esa energía. Pero que tenemos toda la capacidad de transformarla, claro que sí. De hecho, mire que entre los seres humanos en el consenso hemos convertido este planeta, que era un paraíso maravilloso, en casi que un infierno. Entonces, de la misma manera, si tuvimos el poder para hacerlo así, tenemos ahora el poder de regenerar este planeta y convertirlo en un paraíso. Sí, de manera cotidiana yo pienso como en la forma como uno reacciona ante cosas que le pasan que no le gustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, manejando el carro, a mí me cuesta bastante como separar algo que pasa en la vida de, digamos, de lo que yo voy viviendo. Entonces, como eso, o cuando no sé, se rompe un tubo en la casa o resultan como cualquier cosa imprevistos que te van a consumir el tiempo, pues como uno aprende a reaccionar y a darse el tiempo, ¿no? También a veces siento que no, el ritmo se altera porque no tenemos tiempo, porque tenemos esa idea muy metida de que no me va a alcanzar el tiempo, pero realmente pues uno viene acá al tiempo que tiene que estar, pero es como uno lo ve, no tengo tiempo o tengo todo el tiempo, pero creo que ahí como en ese cambio, digamos, de conciencia día a día, yo creo que ahí uno puede ser más consciente del ritmo. Permítame dar un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros nos acostumbramos a calificar la vida y no a tomar la vida como es. Entonces, cuando vamos a salir a hacer una vuelta y vemos que se está nublando, la idea es, uy, este día se va a dañar o se dañó el día porque está lloviendo. No se dañó, simplemente comenzó a llover. Entonces es la misma historia del conejo, ¿no? Un conejito que por la mañana sale y está haciendo sol
y sale a brincar por la pradera a buscar su comida, pero de pronto relampagueó y llovió. El conejito ni sufre ni se inmuta, simplemente ¿qué hace? Se va a su madriguera a esperar que escampe, pero no está diciendo que se le dañó el día. Está haciendo lo correspondiente a lo que el día le está mostrando. Es como esa parte de tener la capacidad de disfrutar el día sin calificarlo. Yo siento que actualmente pues es complejo porque se nos bombardea más con ciertos ritmos de vida, tanto por las redes sociales y los influencers, como por el mismo crecimiento en redes sociales, ¿no? Entonces Instagram te dice que para tener más seguidores tienes que publicar todos los días. Por ejemplo, eso para un artista es un ritmo insostenible de trabajo porque tú no puedes crear obras nuevas a diario y si lo haces, pues yo la vez pasada vi un ejemplo como que ni Van Gogh hubiera logrado ese ritmo de publicación que Instagram propone, Van Gogh siendo el artista que más ha pintado obras en la historia, ¿no? Entonces siento que una manera, digamos, de cotidiana también para las personas que nos escuchan, que pues muy probablemente usan redes sociales de manera constante, es bajarle el ritmo a las redes sociales. Por ejemplo, a mí eso es algo que me cuesta porque obviamente yo por ahí vendo pues mis productos, mis diseños, voy creando comunidad, pero pues ¿qué pasa si de repente decido ayunar de mis redes sociales por unos días, ¿no? Eso es empezar a salir de ese ritmo colectivo que te está diciendo todos los días tienes que estar acá mirando el celular, todo el tiempo publicando, etcétera, y cambiarlo, ¿no? Comenzar a oscilar de manera diferente y asimismo ir generando pues como un ejemplo colectivo, ¿no? ¿Qué piensan al respecto de eso? Bueno, yo pienso que ahí hay algo muy importante y es conscientemente no dejarnos esclavizar, ni dejarnos colocar un marco. El marco es que si tú no tienes tantos seguidores, pues entonces tú no eres una influencer, no eres nada. ¿Cómo así que no soy nada? Es decir, yo soy independiente de las redes y si tengo seguidores bien, pero el día que se vayan también bien, eso no me puede afectar a mí ni emocional, ni psicológicamente, ni físicamente. En ese punto he declarado mi libertad y me convierto en un ser autogobernado y no estoy permitiendo que las redes o que los conceptos que imitan las personas me gobiernen, ¿sí? En ese punto yo retomo mi individualidad y la capacidad de gobernar mi vida yo mismo, independientemente de lo que digan las personas o lo que haga la sociedad. Sí, es importante como tener los ojos bien abiertos y también aprender a sentir, ¿no? A sentir realmente qué es lo que vibra con uno y en qué momento está uno, pues para no dejarse llevar por otros ritmos que realmente no son los que te pertenecen. Todas esas tendencias y todos son de momento siempre, pero hay cosas como inmutables, como lo mismo que estamos hablando al principio de ritmo, entonces como uno eh, pues puede hacer que integrar pues esos principios de manera práctica a su vida y por lo menos cuestionarse todo el tiempo la información que llega y tomar tus propias decisiones y no dejar que los demás las tomen por uno, ¿no? Aprender a sentirse y darse el valor también de que, porque quizá en redes sociales y todo con este mundo de cosas que si uno no tiene tantos seguidores o no vende estar contenido, entonces no vales, pero pues realmente no vale por el solo hecho de existir y cada persona tiene una forma muy única de ver el mundo y es como encontrar esa forma personal también de verlo, de vivirlo y de, y de encontrar el propio ritmo. Hay un ejemplo también muy claro que me gustaría poner sobre la mesa de cómo nos han cambiado el ritmo de la humanidad y fue el COVID, ¿no? Entonces, de repente nadie podía salir, todos tenían que llevar un ritmo de vida completamente diferente y colectivamente, a través también pues del mentalismo, se generó una ola de miedo que cambió absolutamente el ritmo de todas las personas. Algunas personas lograron quizás cuestionárselo más, crear su propio ritmo, aquellos que vivían en el campo pues pudieron también llevar otros ritmos de vida, pero socialmente y colectivamente ese es pues me parece que es un ejemplo como muy certero y acertado de cómo el ritmo colectivo puede verse alterado de manera rápida. Hay algo importante en el Kybalión y es que habla, digamos, pues nosotros estamos hablando aquí de ritmos quizás un poco más rápidos, tangibles, aunque pues ya en un principio hablamos del ritmo, por ejemplo, de las galaxias, etcétera. Pero aquí se pone de manifiesto que absolutamente todo
tiene que ir en ese pendular de la vida, la muerte y la vida. Por ejemplo, las religiones, los dogmas, las filosofías, es algo que también tiene un momento de nacimiento, de auge y de muerte. Y es como importante tenerlo en cuenta. Yo siento que, por ejemplo, también las redes sociales, el internet, etcétera, es un dogma actual, una filosofía actual que existe pues en la mente de la mayoría de personas, y hay que entender eso, que es algo que nace, que tiene su auge, que probablemente es este, y va a tener un decaimiento. Y hay que comprender como todos esos ires y venires históricos. Sí, creo que se trata también como de revisar la historia. Siento que cada vez nos olvidamos un poco más de hacer estas revisiones y por la inmediatez las personas dejan de estudiar, pero es muy importante empezar a ver cómo todo realmente, todas las culturas, ahorita que nos estamos viendo la serie de Vikingos con Luis, pues vemos cómo fue una cultura que en un momento tuvo un auge muy amplio y pues ya ahorita no existe, ¿no? Y se acabó. No sé si ustedes quieran hablar algo al respecto de esos ritmos, quizás más amplio, de los dogmas, etcétera. También había algo importante acá y hablaba de los ritmos de las vidas, ¿no? Que no se trata solamente de que mi vida vaya en un pendular, esta vida actual, sino que ese pendular también va influenciado por las vidas pasadas, ¿no? Entonces quizás una persona que ahorita está en su momento péndulo de abundancia, en otras vidas tuvo su momento péndulo de pobreza y así mismo va a ir en este movimiento. Sí, mira, lo importante de ese pendular es qué sabiduría y qué enseñanza yo saco tanto cuando estoy abajo como cuando estoy arriba, cuando estoy a un lado, cuando estoy del otro. Porque el objetivo de ese pendular no es gratuito, simplemente nos está llevando a un proceso de crecimiento y asimilar unas verdades más profundas. Entonces, miramos, tú hablabas de las religiones, ¿sí? Hay, y yo creo que todos hemos transitado en diferentes filosofías y nos quedamos ahí hasta cuando nos llenamos de eso, pero llega un momento que esto ya no me llena y ahí salimos y entramos en un valle buscando quizás otras filosofías, otro conocimiento. La verdad, por ejemplo, la verdad es relativa para nosotros todavía, es decir, la verdad absoluta no la tenemos. Entonces, yo estoy actuando dentro de una verdad que para mí me funciona y creo que está cierta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando encuentro un nivel más profundo de esa verdad. Miremoslo en la parte de las matemáticas. Yo aprendo a sumar y a restar, y ese es un nivel de verdad. Pero ese nivel de verdad pierde ya como su consistencia cuando aprendo la multiplicación, que es una posibilidad de sumar mucho más rápido. Pero ese principio de la multiplicación es una verdad que tiene un nivel. Pero cuando yo entro, por ejemplo, a manejar ecuaciones de primero, segundo grado, exponenciación, ese es otro nivel de verdad. Y eso no resta la verdad de la suma, sino que comprendo que fue la base para encontrar otras verdades más profundas. Entonces, para un momento dado, cuando para mí la suma era cierto, ese era un ritmo que estaba ahí. Pero eso entra en un valle y ya cuando entro en el proceso de exponenciación o de ecuaciones de primero, segundo, tercer grado, que es otro nivel de verdad, valoro la suma, pero he encontrado un nivel superior a eso. Sí, siento que hay que aprender a fluir con esos ciclos, como no quedarse precisamente como encapsulado en estructuras rígidas, sino aprender como a hacer agua también dentro de todo ese caudal de información. Sí, bueno, no sé si quieran agregar algo más respecto a este principio, si se nos quede algo en el aire, se les ocurre algo. No, algo que dijo Luis ahorita es importante, ser flexible, ¿no? Tener una mente plástica, porque cuando nos quedamos en la rigidez, eso finalmente nos quiebra. Y la vida es un fluir, la energía nunca se estanca, siempre está fluyendo. Igualmente nuestras apreciaciones filosóficas o esta parte del ritmo, fluyamos, permitamos que encontremos otro tipo de comprensiones y de verdades para seguir en ese ritmo armonioso del péndulo. Siempre estamos pendulando, pero siempre yo creo que ese principio del ritmo es un movimiento pendular en forma de espiral ascendente. Creo que ese es el punto. Sí, yo siento que, digamos que lo que podemos rescatar mucho en la conversación es el respetar los ritmos personales, individuales y colectivos también. Y se me ocurre
pues el ejemplo de que yo ahorita estoy aprendiendo a conducir y pues voy a mi ritmo. Seguramente si yo entrara a un curso de conducción formal, voy a tener que ir a un ritmo específico porque tengo cierta cantidad de clases y en esa cantidad de clases ya, mejor dicho, tengo que aprender a conducir para que me den mi pase. Pero ahorita que estoy aprendiendo de manera más informal, me permito ir a mi ritmo, quizás solamente aprender el primer cambio y el segundo y así está perfecto y siento que es la manera que me funciona con nuestra hija, por ejemplo, comenzar a entender cómo es su ritmo de aprendizaje, no pretender que vaya de tal manera, porque en el colegio ya tiene que estar viendo esto, etcétera, no, sino que siento que esas son acciones cotidianas que podemos hacer tanto con nosotros como con nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobre todo con las infancias también, que son las que están recién como comenzando a mezclarse en este ritmo colectivo social. Y también con las personas que tenemos cerca, ¿no? Cuando vemos a alguien muy obsesionado o muy metido en el tema de la producción, pues quizás poder, ya sea a través del ejemplo o de la palabra, marcarle un ritmo diferente, invitarles como a que cambien esos modelos de producción acelerados y que entendamos que somos también animales, ¿sí? Somos seres humanos que deben descansar, aprender cosas nuevas, morir en otras, renacer en otras y que también nuestros cuerpos físicos pues tienen sus momentos de auge y decadencia y es empezar como a aceptar esos procesos. Así que nada, pues les agradezco mucho a Tibar, a mi papá, a Jesús, por esta conversación tan enriquecedora y nutritiva. Y a todas las personas que nos escuchan también les invito de nuevo a que escuchen la serie completa y nos vemos en un próximo capítulo donde vamos a dialogar acerca del principio de causa y efecto. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, aparezco como laloba.art en Instagram, allí pueden encontrar mis diseños de tatuajes, ilustraciones y pues estar al tanto de cada vez que voy subiendo nuevos episodios. ¡Chao!